Estimados en Cristo, buenos días. Después del estudio de la Trinidad Divina, donde al finalizar concluíamos que Dios es uno y trino a la vez, es decir, tres personas distintas en una misma sustancia, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios. El Padre diseña el plan de salvación, el Hijo lo ejecuta en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo lo aplica a los corazones de los creyentes en Cristo. Y resumíamos diciendo que en la totalidad de la palabra de Dios, la Biblia, vemos que hay un solo Dios, pero este Dios es trino, desde la eternidad y con perfecta unidad entre las tres personas divinas. No son tres dioses, cada uno actuando por su cuenta, sino que las tres personas divinas actúan en conjunto y perfecta armonía, de manera que cuando uno actúa, están implicadas las otras dos y son juntamente glorificadas. Bien, ahora comenzamos el estudio de la humanidad y deidad de Jesucristo, que ya ha quedado demostrado al considerar la segunda persona en la Trinidad Divina que el Hijo es Dios, pero lo consideraremos de forma individual. Ya estudiamos la existencia, naturaleza y carácter de Dios el Padre, y en su día consideraremos también la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Para comenzar, digamos que el nombre Jesucristo es un nombre compuesto, que viene de Jesús, el Cristo. Jesús es el nombre propio y Cristo es el título. Jesús es la forma latina derivada del griego Jesús, transcripción del hebreo Yeshua, que significa Yahvé o Jehová es salvación. Y Cristo es el título que corresponde al hebreo Mesías. El nombre Jesucristo en la Biblia es mencionado por Mateo 1:1, 1:18 y 16:21, por Marco 1:1, por el apóstol Juan 1:17 y 17:3, es mencionado por Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, en el capítulo 3, versículo 6, el 4:10 y 11, el 8:12, el 9:34, el 10:36 y 48, el 11:17, el 15:16, el 16:18 y el 28:31. También es mencionado por Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 4, 6, 7 y 8, y en el capítulo 3, 22 y 26. Y finalmente Pablo en Romanos 5, 1. Aunque en una ocasión Pablo invierte el título con el nombre y le menciona como Cristo Jesús en Hechos 24, 24. Bien, decir que la Biblia presenta a Jesucristo como hijo de hombre y como hijo de Dios, o sea, como humano y como divino, lo que los cristianos conocemos como su don naturaleza, es decir, Dios y hombre a la vez. Jesucristo, como Dios que es, existía desde la eternidad, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice: el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en un momento determinado por Dios, el Padre, se humanó. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como también dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bien, después de esta, presentación, entramos en materia. Vamos a dividir el estudio en los siguientes apartados: Jesucristo, su preexistencia; Jesucristo presentándose él mismo como Dios; Jesucristo tiene los atributos de Dios; Jesucristo es llamado Dios; Jesucristo recibe adoración. Y por último, se cumplen en Jesucristo pasajes atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento. Comenzaremos
con su preexistencia. Preexistencia es una palabra compuesta por el prefijo pre, que significa antes de, y la palabra existencia. Cuando hablamos de la preexistencia de Jesucristo, queremos decir que Él existía antes de su encarnación. Dice el profeta Miqueas, en su libro capítulo 5, versículo 2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Juan el Bautista declaró, según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 15 y 30, lo siguiente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y en el 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El Señor Jesucristo es el gran revelador de Dios el Padre, y lo siguió siendo después de su encarnación. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo declararía en su conversación con Nicodemo que vino del cielo, como vemos en Juan 3, 13 y 31. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. Más tarde, Jesús declararía al otro lado del mar de Galilea, al hablarles de que Él era el pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso lo vemos en Juan 6:33. Y en este mismo capítulo 6, en los versículos 38 y 51, dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el 51 dice, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en este mismo capítulo 6 de Juan, Jesús también declararía que había venido del Padre, como podemos ver en los versículos 66 y en Juan 16:28. Él, siendo Dios, mediante nacimiento virginal y por obra del Espíritu Santo, vino a este mundo, o como dice Juan en su Evangelio capítulo 1, versículos 1 y 2 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como hemos visto, Jesucristo ya existía antes de su encarnación en forma de Dios, compartiendo la gloria con el Padre. Así lo declara la Biblia. En Filipenses 2, 5, 6, dice Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él mismo, en la llamada oración sacerdotal, diría en Juan 17, 5 y 24, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús era la delicia del Padre. ¿Qué padre no se sentiría plenamente satisfecho y orgulloso de un hijo tan sumiso y obediente como el Señor Jesús? Finalmente, el Señor Jesús, ante la ceguera espiritual de los judíos que se negaban a reconocerle a pesar de las pruebas evidentes que él presentaba, les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Volviendo a Miqueas 5:2, un versículo que solemos recordar en tiempos de Navidad y que dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas salidas o manifestaciones están recogidas por los escritores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y trasladadas a la Escritura. Están expresadas de manera especial en las manifestaciones del ángel de Jehová o ángel de Dios, un personaje distinto a los otros ángeles, el cual forma parte de la deidad. Mostraremos algunas de estas manifestaciones o apariciones. Por ejemplo, aparece a Agar. Agar era una esclava egipcia que tenía Sarai, mujer de Abraham. El relato de la aparición del ángel de Jehová a Agar la tenemos en el capítulo 16 de Génesis. Pero conviene decir que la historia comienza en el capítulo 12, donde Dios promete a Abraham que haría de él una nación grande, es decir, que le daría descendencia, y en el capítulo 15 le promete un hijo. Pero transcurriría el tiempo y ese hijo no llegaba. Y leemos en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendréis hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Es evidente que tanto Sarai y Abraham se impacientaron, y en lugar de confiar en la promesa de Dios, creyeron que esta era la forma, pero no lo era, y eso trajo consecuencias a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pero centrémonos en el tema que nos ocupa, el ángel de Jehová. Continuamos leyendo el texto a partir de la segunda parte del versículo 4, que dice: y cuando vio que había concebido, Agar miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Observamos en la lectura dos detalles importantes que hacen pensar que el ángel de Jehová no es un ángel normal. Cuando habla a Agar, le dice en los versículos 10 y 11: multiplicaré tu descendencia. Sin embargo, solo Dios puede crear a partir de la nada, o en este caso multiplicar, que es lo mismo. En el versículo 11 dice: has concebido y darás a luz un hijo. Pero solo Dios es omnisciente. Por tanto, el ángel de Jehová es una manifestación del Señor Jesucristo. Veamos a continuación que el ángel de Jehová aparece a Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero como hemos visto antes, también tuvo su fallo, y Dios le pide una prueba de fe. La narración de los hechos la tenemos en el libro de Génesis capítulo 22. Leeremos algunos versículos del 1 al 4 que dicen: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah, y ofrécela allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Continuemos la lectura en el versículo 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Observemos que es Dios quien pidió a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. En cambio, es el ángel de Jehová quien le dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo. Otro ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 31 y 32, que el ángel de Dios aparece a Jacob. Jacob huye de su hermano Saúl por haber conseguido con engaño la primogenitura, y aconsejado por su madre Rebeca, marcha a tierras orientales, a Harán, donde se encuentra su hermano Labán, a quien sirve primero por un salario, después por sus hijas Raquel y Lea. Conocemos la historia: Jacob fue engañado por su tío Labán en varias ocasiones. Pero vayamos a lo que nos ocupa. Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Dios en sueño, y cuando él lo cuenta a Raquel y Lea, dice en Génesis 31, versículo 11, me dijo el ángel de Dios: Jacob, y yo lo dije: heme aquí. Y después en el versículo 13 le dice el ángel de Dios: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel de Dios es el Dios de Betel, donde se le apareció en sueño al final de una escalera que tocaba el cielo. Capítulo 28 de Génesis. Después tendría Jacob otro encuentro con él en Peniel. El mismo Jacob declararía en Génesis 32:30: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bien, otro personaje bíblico al que el ángel de Jehová aparece es a Moisés. En Éxodo capítulo 3, Moisés se encontraba en el monte Horeb, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Habían pasado 40 años desde que huyera de Egipto por matar a un egipcio. Y dicen los versículos 2 al 6: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Notemos el detalle en el versículo 2 con respecto al versículo 4, 6 y 16. Dice el versículo 2, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y ahora, el 4 dice: lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y en el 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y en el 16, que leemos ahora: ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció.
Nuevamente vemos que el ángel de Jehová es Dios, en la segunda persona de la Trinidad Divina, o sea, el Señor Jesucristo. Y recordemos una vez más lo que dijo el profeta Miqueas en su libro, capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También se aparece a Josué, pero en esta ocasión no se le aparece como el ángel de Jehová, sino como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Leamos en el libro de Josué, el capítulo 5, versículos 13 al 15, que dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿No recuerdo una frase muy parecida? Hace un momento lo hemos leído en Éxodo capítulo 3, versículo 5. El ángel de Jehová, desde la zarza, ardiendo, le dijo a Moisés: Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Otro personaje bíblico al que se apareció el ángel de Jehová fue a la madre y al padre de Sansón. De ella no se conoce el nombre, pero el padre de Sansón se llamaba Manoah. La historia la tenemos en el capítulo 13 del libro de Jueces, y se menciona varias veces al ángel de Jehová. Primero se aparece a la madre, quien era estéril, y le promete que tendría un hijo. Jueces 13, 2, 5. Después a Manoah, el padre, por ejemplo en el versículo 22, donde dice: Conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo: Moriremos porque a Dios hemos visto. Bien, finalmente por hoy, el ángel de Jehová nos aparece a un personaje bíblico. Le vemos guiando y guardando a Israel. Abramos la Biblia en el capítulo 14 del libro de Éxodo y vemos, después de que el faraón dejara salir de Egipto a Israel, Dios le dice a Moisés que acamparan junto al Mar Rojo. Estando allí acampados, ven venir al ejército de faraón contra ellos. Cunde el pánico y se quejan a Moisés. Este clama a Dios y dice en los versículos 15 al 18 del capítulo 14: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes de a caballo. A pesar de las maravillas que Dios había hecho mediante las plagas, el pueblo no tenía confianza y cree que los egipcios les van a matar. Dios no solo quería probar al pueblo, sino gloriarse en Faraón y su ejército. Y dicen los versículos 19 y 20: Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí el Señor Jesucristo aparece como el ángel de Dios, guardando y protegiendo al pueblo de Dios. Y pasando al capítulo 23, después de que Dios le da al pueblo las leyes y al guardar las fiestas solemnes en el monte Sinaí, le dice en los versículos 20 al 23. Por ejemplo, en el 20 dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti
para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Y en el versículo 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No hay ninguna duda, el ángel de Dios es el Señor Jesucristo. En todos los textos que hemos considerado, concluimos que el ángel de Jehová se le considera Dios, habla como Dios y es adorado como Dios. Bien, el próximo día, si el Señor lo permite, consideraremos los temas Jesucristo profetizado como Dios, presentándose él mismo como Dios y tiene atributos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.